Todo el que abre la puerta de su corazón se contagia, y el que no, bueno, se queda ahí atónito, mirando, criticando. Bueno, que le aproveche la crítica, pero en realidad cuando le abrimos la puerta del corazón, Él nos toca, nos llena, nos satura, nos renueva. Tal vez a los ojos del mundo parecemos locos, pero la Biblia dice: bendita locura. Bendita locura en Cristo Jesús. Así es. Amén. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos 19. Hechos capítulo 19. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, 19:1, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban, dice, a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechas en el nombre de tu amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, la ciudad de Éfeso era un centro comercial, político y religioso. Tomen asiento, pónganse cómodos. Era un centro comercial, político y religioso situado en el Asia Occidental. Una ciudad religiosa, idólatra también. A tal punto que la adoración de toda esta ciudad estaba enfocada en una diosa llamada Diana de los Efesios, conocida como Artemisa o diosa de la fertilidad. La adoración de Diana no solamente estaba envuelta en el pueblo de Éfeso, sino todo el Asia Menor, hermanos, de verdad, todo el Asia Menor, a tal punto que en el año 550, cuando fue destruido el templo de Diana por los visigodos, la reconstrucción de este templo fue hecha por donaciones de todas las naciones de alrededor. Columnas de mármol, dinteles de oro, joyas, gemas. Usted no se imagina cuánto se regaló para que levantaran ese majestuoso templo por segunda vez. Y fue concedido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, creo que 3 veces. Así que imagínense cómo se construyó ese templo. Era para que usted se dé cuenta cuánta gente adoraba a Diana. Ahora llega el apóstol Pablo y comienza a predicar el evangelio. Y hermanos, algunos blasfemaron el nombre de Dios, otros creyeron. Y los que creyeron fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados. Pero Pablo, para no entrar en contienda y en conflicto con todos esos que blasfemaban, se fue a la casa de un amigo suyo llamado Tirano, y ahí lo fue discipulando. Y se quedó en esta nación 3 años,
Hermanos, imagínense el impacto de un ministerio con tanto poder, que el culto de Diana quedó desacreditado, a tal punto que poco a poco ya no habían congregantes en Diana. En el templo de Diana se estaba quedando vacío. Entonces había hombres que fabricaban templos de plata, entre ellos un tal Demetrio y otros, que fabricaban sus ganancias a base de pequeños templos de Diana, en plata. Pero al ver menoscabado su trabajo y su negocio, no les quedó otra oportunidad, la que solamente fue intentar asesinar a Pablo. Así que incursionaron en la casa donde Pablo vivía, que era la casa de dos macedonios. Uno se llamaba Gallo y el otro se llamaba Aristarco. Y incursionaron en la casa, pero no le encontraron, no le hallaron. Entonces, enojados por no encontrar a Pablo y no poderlo arrestar, se llevaron a los dos macedonios, a Gallo y Aristarco, al anfiteatro. Hicieron un alboroto terrible para matarlos, pero no pudieron, Dios no lo permitió. Salió un escriba a favor de ellos y al final terminaron dejándolo libre porque dijeron que esos hombres no habían blasfemado a Diana, a su nombre. Una de las virtudes de la predicación del apóstol Pablo es que él nunca blasfemó de los falsos dioses. Él solamente decía: no son dioses los que se hacen con las manos. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Ahora, el problema de esto está, hermanos, en el entorno de casi todo Sudamérica. ¿Por qué? Porque hace miles de años atrás fuimos conquistados por la cultura occidental. Y la cultura occidental nos impuso una religión. Nos hicieron creer que podíamos comunicarnos con Dios a través de muñecos de madera, lienzos, yesos, estatuas, efigies y toda clase de cosas similares a estas. Que podíamos comunicarnos con Dios a través de la Virgen María, que podíamos comunicarnos con Dios a través de los santos apóstoles. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice todo al revés, totalmente diferente a lo que ellos enseñaban. Éxodo 24 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, y no te postrarás a ellos, porque soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Así dice. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada sirve, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su propia confusión, que estos ídolos ni ven ni entienden. A su nombre. Con respecto a la Virgen María y a los discípulos, Primera de Timoteo 2:5 dice claramente: porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Jesús en sus propias palabras en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Y qué? Nadie, no dice alguno, nadie. Y nadie es nadie, hermano. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo demás son historias, hermano, cuentos de niños. Y eso es lo que lamentablemente han hecho que tantas ataduras aten una nación como esta, como Chile, Colombia, Brasil, Bolivia. ¿Por qué? Por la adoración a los muñecos. Es lamentable, pero es así. Y en el libro de Salmo dice: tienen ojos pero no ven, manos pero no palpan, y todo lo demás. Y se puede cansar de leer pasajes bíblicos que hablan de eso. Hermano, Dios no nos ha llamado a ser muñecos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Yo no necesito ver, Él es Dios y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no necesita poner un yeso enorme ahí, ni un muñecote gigante al frente de la ciudad para que podamos creer en Él. Creemos en Él sin tener que verlo.
porque así funciona la fe. A su nombre. Ahora, el problema de esto, y es el más grave de todos, es que toda la idolatría está directamente ligada al ocultismo. Sí, hermano, la idolatría está directamente ligada al ocultismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si usted va a un curandero, a un brujo, a un chamán, a un babalao, o usted va a un palo mayombe, o usted va a cualquier hechicero de cualquier parte del mundo, use el nombre que quiera. En la Oroya lo llaman charuma, en Puerto Rico palo mayombe, en Cuba lo llaman babalao, en Venezuela también, llámelo como quiera, pero son mensajeros del diablo. Así como Dios tiene mensajeros que son los pastores, los discípulos, que son los predicadores, que son los misioneros, que son los evangelistas, el diablo tiene su babalao, changota, tacongo, palomayombe y todos sus demonios ahí amarrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted va a un hechicero, ¿qué ve? Ve el rosario, ve todos los muñequitos están ahí de adorno, y supuestamente lo están ahí rezando para que usted se vaya bien. ¿Y sabe por qué no puede funcionar esa porquería? Porque la Biblia dice, cuando Jesús lo acusaron que por Belcebú echaba demonios, ¿qué contestó? Un reino no puede estar dividido contra sí mismo, y Satanás no puede echar fuera a Satanás. A su nombre. Así le dijo claramente. En otras palabras, se supone que un brujo me va a curar de otro. Si los dos trabajan con el mismo diablo, ¿cómo le va a curar un brujo de otro? Más bien, usted va a un brujo y le dicen, te han hecho daño, y él se supone que le va a curar. Lo que hace es que se le meten más demonios de los que ya usted tenía. Hermanos, eso no funciona. Eso es abominación. De repente usted cree que esto es charlatanería. ¿Por qué no abre su Biblia en Éxodo 7:11? Para que vea qué dice ahí. Cuando Jehová de los ejércitos mandó a Moisés delante del príncipe egipcio, el príncipe egipcio llegó delante de él a Aarón y Moisés. Jehová le había dado a Moisés dos poderosas señales. Una era que metía su brazo en el seno y salía leproso, y lo volvía a meter y salía sano completamente. Y la segunda señal era una vara que Moisés cargaba, que cuando la arrojaba al suelo, la vara se hacía una tremenda serpiente. Bueno, Moisés le dijo a Aarón, muéstrale el poder de Dios. Y entonces Aarón lanzó la vara, y la vara se hizo tremenda serpiente. Y Faraón ni se impresionó. Llamó a sus hechiceros, Yanes y Yambres, vengan, hagan lo mismo. Y los dos hechiceros lanzaron sus varas, y la vara de los hechiceros también se hicieron serpientes. ¿Sabe dónde estuvo la diferencia? Como dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios porque los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. La vara de Moisés se tragó a las otras dos. Y cuando Moisés tomó la cola de la serpiente y se volvió vara, los brujos se quedaron sin vara. A su nombre. Dele palmas al Señor, alábalo porque Él vive. Pero ahí está la referencia de que sí hay poder. Moisés produjo sangre, los brujos produjeron sangre. Moisés trajo ranas, los brujos trajeron ranas. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que Moisés podía deshacer el mal y los brujos no. Sí, los brujos no podían deshacer el mal. Podían convertir las cosas en algo malo, pero no lo podían deshacer. Moisés traía ranas y le decía a Dios, llévatelas, y las apilaban por montones. Y Dios, así como traía la plaga, la desaparecía. Los brujos no podían. A su nombre. Pero ahí entendemos que estamos hablando de cosas reales. Hay gente que muere por brujería. Muchos de los hijos autistas son producto de brujería. Muchos de los hijos que tienen problemas, hermanos,
de retardos mentales, problemas de incapacidades, es porque cuando eran niños fueron a los hechiceros, se fueron a las guaringas, se fueron a hacer porquería y media, y eso trae consecuencias. Sí, hermano, eso trae consecuencias. Así que imagínese usted que cuando Moisés comenzó a predicar el evangelio en esta ciudad, toda esta brujería y hechicería, porque este centro, Éfeso, era el centro del ocultismo de todo el Asia Menor. Quiere decir que era la ciudad de los hechiceros. Era el peor lugar para ir a predicar. ¿Y sabe cómo se lo puedo demostrar? Hermanos, si usted mira en Hechos 19:19, la Biblia dice que cuando Moisés empezó a evangelizar esta ciudad, los brujos se convirtieron, sacaron sus libros de magia y los amontonaron en la plaza pública. Eran tantos los libros de brujería y de magia, 50.000 piezas de plata en libros de brujería, y le metieron candela y los quemaron. Y fue uno de los más duros golpes contra el satanismo. No solo eso, hermanos, porque dentro del ocultismo tiene adivinación. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos, Hechos 16:16, en Filipos había una mujer adivina que había hecho ricos a sus amos, porque le adivinaba toda la ciudad. Y cuando llegaba ahí, salía detrás de Pablo gritando: ahí vienen los siervos del Dios Altísimo a predicar las nuevas de salvación. Y esto, dice, le desagradaba a Pablo. Así que en cierto momento Pablo se cansó de escuchar a esta mujer, volteó y le dijo: a ti te digo, demonio de adivinación, que estás metido en esa mujer, ¡sal fuera! El demonio salió y el negocio se acabó. Porque la mujer ya no pudo adivinar nunca más. Y los amos se enfurecieron porque perdieron el fruto de sus riquezas. Y llevaron a Pablo y a Silas y los golpearon con varas y los ajusticiaron sin juicio. Y Pablo era ciudadano romano. Lo metieron en la cárcel, le metieron con cepo. Y hermanos, en vez de quejarse por la golpiza, se pusieron a alabar a Dios. Y dice que cuando alabaron a Dios, hermanos, cayó un poder del cielo tan grande que los cepos se abrieron, las celdas se abrieron. El carcelero se alocó, agarró su espada, se iba a matar, porque pensaba que se habían escapado. Y Pablo le dijo: detén tu mano, todos estamos aquí. Nadie se ha escapado, a su nombre. El carcelero se convirtió y se fue con Pablo a comer a su casa, a su nombre. Alábalo porque es vive, hermano. Entonces, es evidente, tiene usted el tarot, la quiromancia, la lectura de las manos, la bola de cristal, las hojas de coca que tiran, cantidad de cosas. Todas tienen el mismo proceso y todas provienen del mismo demonio. Así que mucha gente, lamentable, hermano, que dentro de las iglesias evangélicas, que no doblan rodillas y no tienen poder de Dios, en su desesperación buscan sanidad, y como no hay sanidad en sus iglesias, en su desesperación se van a los hechiceros. Eso no justifica, pero lo hacen. Y también en la serranía, pásale huevo en el nombre del Señor y cosas terribles como esas. Es triste, pero es así. Hermanos, la Biblia dice en Santiago 5:15, si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué dice? La oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, a su nombre. No necesitamos de esa basura, hermano. No necesitamos de hechiceros, de curanderos y de gente de mal vivir que proviene de Satanás. Lo único que necesitamos es a Jesús, doblar rodillas y creer en Él. Eso es lo que necesitamos. Toda esta gente, hermano, vivió un episodio fantástico, porque Éfeso era un centro ocultista terrible.
y todo ese lugar fue sacudido con el fundamento del primer siglo puesto por el apóstol Pablo, a tal punto que los enfermos que no se podían levantar de las camas, que estaban gravemente acongojados por alguna enfermedad, traían sus paños, delantales del cuerpo, y el apóstol Pablo los ungía con aceite y se los enviaba. Y cuando cogía usted esos trapos, esos paños, los demonios salían y las enfermedades se sanaban. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que servimos a un gigante? Invencible, indestructible y todopoderoso. Así es, hermano. Por eso tenemos que ser conscientes que el Señor Jesús no solo nos prometió salvación, nos prometió: pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Nos prometió tantas cosas, hermano, que tienen que funcionar. No es que no funciona, sí funciona cuando el hombre y la mujer de Dios confían en el Altísimo. Amén, iglesia. Y no necesitamos recurrir a ninguna de estas cosas. Al contrario, esto es algo que tenemos que rechazar, porque de aquí vienen grandes ataduras a las iglesias. De aquí muchos hogares no se restauran, muchos matrimonios se destruyen, muchas personas andan como zombies sin saber lo que hacen porque los han embrujado. Y le dan brebajes y le dan cosas y le meten cosas en la tierra y le ponen cosas en la entrada de su casa: azúcar, sal, una rata, una gallina negra, la cabeza de una gallina y muchas porquerías que hacen. Pero cuando usted está fiel a Dios, es como un muro que no lo quebranta ni lo rompe nadie. A su nombre. Alábalo porque Él vive. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Saben? Debe haber sido eso una cosa impresionante, ver cómo todos los brujos de la ciudad salían con su libro de magia para quemarlo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.